que te quería mostrar. Y otro, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Tú has escuchado sobre... A ver, chat, chat. Todo claro, bien, bien, bien. Una cosa más. ¿Tú has escuchado sobre la corriente convencional y la corriente real? Ahora te voy a explicar eso, ¿ya? Dice que depende de los materiales, ¿ya? Porque los profes de física o los libros nos dicen directamente cargas de movimiento. Pero ¿qué tipo de cargas? Se pueden mover iones cargados positivamente, se pueden mover iones cargados negativamente y también se pueden mover electrones. ¿Cuál es en realidad lo que se mueve? Entonces, más antes, cuando se estudió la corriente eléctrica, se desconocía sobre los electrones, iones y todo eso. Simplemente llamaban cargas a las cargas positivas. Entonces, esto depende del material, ¿ya? Si es si es un material que es metálico, los metales siempre se mueven con electrones, ¿ya? Cuando es un material metálico, cuando dicen cargas en movimiento, se está refiriendo a electrones. Electrón. Y cuando no es un material metálico, puede ser un gas ionizado es plasma, o cualquier otra cosa que no sea metal. Entonces, en este caso, sí, las cargas que se mueven pueden ser cargas tanto negativas, tanto como positivas. Pueden estar moviéndose iones, vamos a decir así, ya, aniones y cationes. Hasta electrones puede haber. Entonces, más antes aún no se conocía bien sobre los electrones. Entonces, ¿cómo definieron los físicos de esa época la corriente eléctrica? Ellos definieron la corriente eléctrica de la siguiente manera. Dijeron que la corriente denotada por I va en la dirección en la cual hay un flujo de cargas positivas. O sea que ellos tomaron a las cargas positivas y dijeron la corriente va en este sentido. Tú te acordarás que una fuente de voltaje, imagínate que por acá hay una fuente de voltaje, está así, así, esto va a generar un campo, ¿verdad? Este campo va a ir por acá, aquí está dibujado el campo. Este campo, cuando está hacia la derecha, cuando la carga es positiva, la fuerza tiene la misma dirección que el campo, ¿sí? Entonces, la fuerza con la que va a jalar esta fuente de voltaje es hacia la derecha. ¿Por qué? Porque las cargas son positivas, hacia la derecha, fuerza. Entonces, las cargas se van a mover del punto A, y voy a llamar a este punto, al punto B. Se mueven así. Pero, ¿qué pasa cuando son cargas negativas? Que es lo que normalmente ocurre en los conductores, que son los vasos que son cobre, por ejemplo, es metal. En este caso, se mueven electrones, no se mueven cargas positivas. ¿Qué ocurre acá? Tú conectas a la fuente de voltaje y esta fuente de voltaje te va a generar un campo que está hacia allá, como puedes ver. Como la carga es negativa, la fuerza va a ser opuesta al campo, o sea que la fuerza con la que jala va a ir hacia este lado, opuesto. Entonces, cuando la fuerza es opuesta, las cargas se van a mover en dirección contraria al campo. Este es el sentido real de la corriente, ya cuando trabajamos en material metal. Este es el sentido real, cuando las cargas están dando la contra al campo. Pero este es el sentido convencional. Más antes agarraron lo más general, dijeron cargas positivas, acá el campo va por allá, la fuerza va por allá. Entonces, este es el sentido convencional. Pero no importa, solo lo tienes que saber por cultura general. ¿Sabes por qué? Porque al analizar circuitos, el signo de las cargas es indiferente, no nos interesa. Ahora te das cuenta porque cuando explica la ley de Kirchhoff. Entonces, definimos la corriente notada por I que va en la dirección a la cual hay flujo de las cargas positivas. Esa es la definición de la corriente convencional, a pesar de que se sabe que la corriente real se debe a los electrones. Exacto, la corriente real se debe a los electrones, porque trabajamos con metales, ya te dije. Sin embargo, nos quedamos con la corriente convencional porque el signo de las cargas en movimiento no tiene importancia en el análisis de circuitos eléctricos. Esto cuando se dieron cuenta los físicos, creo que pasaron como 100 años para que se den cuenta que habían electrones, que se movían de esta forma opuesta al campo, se preocuparon ya, porque toda la teoría, imagínate la teoría que habían avanzado en electrodinámica, más cosas, tenían que rehacerlo de nuevo. Entonces se tranquilizaron un poco, tomaron agüita y analizaron todo. Analizaron todo y se dieron cuenta que no importa el signo de la carga, no importaba en el análisis del circuito. Entonces, tranquilo, más tomamos el sentido convencional de la corriente, todos felices. Eso fue lo que pasó. ¿Y cómo se define la corriente, no? La corriente se va a cuantizar como un flujo. La corriente, a partir de ahora, tómalo como si fuera el agua. Se va a cuantizar como el flujo de agua que está pasando por una sección transversal. Entonces, pasa una determinada corriente en un determinado tiempo por esta sección transversal de área A. Entonces, la definición de corriente es el diferencial de carga respecto a la diferencial del tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando un área pequeña acá y estamos tomando una carga pequeñita acá, por ejemplo, una carga más. Es una carga pequeña, por eso es que es infinitesimal, por lo tanto utilizamos diferenciales. También está el valor medio de la carga, que se conoce con esta fórmula. El valor medio de la carga, de la corriente, perdón, muy grande el lápiz. El valor medio, el valor medio de la corriente está dado por carga es igual a I por T. O I es igual a carga entre tiempo. Pero yo lo aprendí así porque es KIT, ¿no? Es fácil de recordar. Pero en realidad no importa la forma ya. Entonces, la I es igual a carga entre tiempo. Tú simplemente pasas a multiplicar la T y te va a quedar KIT. Ahí lo punto pequeño, ¿no? Para que veas. Esa es la fórmula para determinar la corriente, de acuerdo a la intensidad y el tiempo. Ese es el medio, el valor medio. Pero se trabaja con diferenciales porque hay que integrar y ver cosas más. Pero comúnmente se trabaja con el valor medio. Ahí te lo pongo. La unidad de la corriente en el sistema internacional es amperes. ¿Por qué es amperes? Ya te dije ya, porque estás calculando la cantidad de carga que está pasando por una determinada superficie en un determinado tiempo. O sea, la cantidad de carga es Q entre el tiempo T, y ese es Coulomb sobre segundos, y eso es ampere. Por eso se pone el nombre de ampere en honor al físico Ampere.